los temas de tapa que no están en tapa de todos los diarios, porque esa es la consigna de este programa. Nosotros nos llamamos temas de tapa porque te contamos lo que está en la tapa de los diarios y lo que no está, pero debería por ahí también estarlo, por lo menos a nuestro humilde entender. Para charlar un poco de la actualidad, de lo que está sucediendo en la República Argentina, hoy se va a estar presentando en la ciudad de La Plata con una charla, debate sobre precisamente esto que nos está atravesando, sobre todo la urgente crisis económica que nos importa y que nos preocupa y ocupa a todos. A todos tenemos en comunicación telefónica, que ya ha charlado en varias oportunidades con nosotros, a Jorge Altamira, dirigente nacional de Política Obrera, tendencia del Partido Obrero. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buen día, Vero Sarasola te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por esta invitación. No, gracias a vos por atendernos. Siempre es interesante escucharte, sobre todo ahora después de lo que sucedió el miércoles con la marcha, con las dos marchas en realidad, la que sucedió convocada por la CGT al Congreso de la Nación y la otra también de otros sindicatos y partidos de izquierda en Plaza de Mayo. ¿Cuál es tu mirada con respecto a lo que aconteció el miércoles pasado? Bueno, en cierto modo fue un acontecimiento inusitado, porque la burocracia de la CGT hizo una marcha de apoyo al gobierno, en un momento en que están decretando un tarifazo, que manifiestan oposición de parte del gobierno a renovar paritarias, etcétera. La CGT se moviliza no en contra del gobierno, no en contra de su política económica, sino en apoyo al gobierno, y declara una oposición abstracta a los llamados formadores de precios, cuando los formadores de precios aumentan, digamos, esos precios como consecuencia del conjunto de la política económica actual. Entonces, evidentemente, con esta dirección sindical, el movimiento obrero se encuentra en un impas completo. ¿Vos Con crees? relación a la... Sí, sí, Te iba a preguntar por vos, favor. pero vos crees que están así porque los dichos de Pablo Moyano fueron bastante fuertes. De hecho, el comunicado que lanzó la CGT, que se leyó en la Plaza del Congreso, dice que, que le solicitan al gobierno una urgente revisión de la política económica y también que las paritarias se estén permanentemente abiertas y también un bono de fin de Bueno, año. empecemos por una cosa. La CGT no tiene que pedir al gobierno ninguna paritaria abierta ni nada, porque históricamente los reclamos sindicales son iniciativa de los sindicatos. Los sindicatos no pueden pedir que el gobierno les habilite el medio para hacer una reivindicación. Simplemente van a la Cámara Patronal y le dicen: nosotros queremos este aumento porque la inflación es tanto, de esta y esta manera, y abrimos paritarias. Después el gobierno podrá intervenir porque la ley facilita o faculta al Ministerio de Trabajo intervenir, etcétera, etcétera, algo que es manifiestamente una interferencia inadmisible del Estado en el movimiento obrero, pero bueno, eso es lo que establece la ley. Pero la iniciativa de un reclamo de los trabajadores es del sindicato, nada más, no puede haber ninguna otra, eso no puede ser cuestionado de ninguna manera, porque entonces la dirección del sindicato es el presidente de la República. No tiene ningún sentido. No, manifiestamente es una CGT colaboracionista, y la marcha apunta a contener lo que se teme sea una tendencia a una rebelión popular, porque como consecuencia de todos estos tarifazos, de la caída del salario y de la situación gravísima de los trabajadores desocupados, es claro que va a haber, y ya está viendo. El otro día el diario La Nación dijo que en Argentina las manifestaciones por conflictos sociales eran 10 veces superiores a las del resto del mundo. Hay todos los días una manifestaciones de este tipo, lo que no hay es una iniciativa de conjunto. Quiero ser más preciso: la CGT hizo la manifestación de ayer como una tentativa de bloquear cualquier reacción popular. Es decir, miren, acá yo soy el representante, etcétera. Él hizo una manifestación de aparato, con la bandera, cada uno iba con una bandera del sindicato, con una pechera. Ningún sindicato tiene condiciones, cuando hay una irrupción popular, de ponerle pechera y darle bandera a cada uno de los que están presentes ahí. Es el aparato sindical que se movilizó, pero no el movimiento obrero.
no la clase obrera real. ¿Y cuál crees que es, para vos, la marcha del 17, la marcha del miércoles, lo que organizó la CGT tiene que ver con no fue una demostración al gobierno de decir, atentis que acá estamos nosotros los sindicatos y esto no se revierte, volvemos a la calle, porque fue lo que dijo Pablo Moyano? No, Pablo Moyano habla mucho. La manifestación fue lo contrario, fue un mensaje al movimiento obrero, ¿no es cierto?, de que se está ocupando de las cosas que no se ocupa, como un intento de frenar iniciativas que escapen al control de la burocracia sindical. Indudablemente, pero eso es muy obvio. ¿Cómo se puede hacer una manifestación contra una cosa tan abstracta como la inflación? ¿Abstracta en qué sentido? Tanto vos como yo somos personas reales, pueden criticarnos y todo lo demás. La inflación es una abstracción, ¿no es cierto? La inflación es el resultado de una determinada política económica, etcétera. Es decir, una política económica que desde el Banco Central a todos lados va apuntando al rescate de los dueños de la deuda pública argentina. Hubo una corrida contra el dólar de parte de estos dueños de la deuda y el Banco Central salió a rescatarlos emitiendo dinero. Yo no vi que haga lo mismo para un trabajador desocupado, ni para nadie. No vacilan en emitir cuando se trata de rescatar acreedores. Entonces esto indudablemente es una política inflacionaria. ¿Cómo es inflacionario el acuerdo del fondo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué es inflacionario? Porque el Fondo Monetario le pide que reduzca el déficit fiscal mediante el recurso de aumentar ingresos públicos por medio precisamente de la inflación. ¿En qué sentido? El impuesto más importante de Argentina, algo que las patronales nunca mencionan cuando se quejan de la presión impositiva, es el IVA. Y el IVA grava precios. Y si los precios aumentan, aumenta el IVA, aumenta la recaudación y en principio disminuye el déficit. Como los trabajadores estatales no reciben salarios acorde con la inflación, está claro que los ingresos crecen con la inflación y los gastos no crecen proporcionalmente porque entonces el acuerdo mismo con el FMI es inflacionario. Y esta es la situación. Nosotros propugnamos por iniciativas independientes de la clase obrera fuera del marco de la burocracia, porque el deterioro salarial, ¿de quién es responsabilidad? Obviamente de la política económica, de la inflación, del acuerdo con el FMI, pero fundamentalmente de los sindicatos, porque los sindicatos se crearon en todos los países del mundo para combatir las tendencias negativas de sus representados, que son los trabajadores. Cuando me hablas de tarifazos, ¿a qué te referís? ¿A esto, la segmentación de los subsidios de las tarifas, por ejemplo? Bueno, esa es la designación que le da el gobierno. Yo no tengo por qué copiar la designación del gobierno. Pero no estás de acuerdo que todos quienes llenamos el formulario es bastante claro que, a ver, quienes, por ejemplo, yo alquilo, quienes alquilamos, vamos a seguir sosteniendo el subsidio. ¿No estás de acuerdo con que quien más tiene no esté subsidiado por el Estado? Sí, bueno, si fuera simplemente el que más tiene, ellos tienen una lista del que más tiene y hasta con nombre y apellido les pueden meter el tarifazo que quieran. Eso no es así. Esto es un tarifazo porque la base de este tarifazo tiene que ver con un subsidio que el gobierno le da a las petroleras y que le da a las gasíferas, aumentándoles el precio mucho por encima del costo y entonces afecta la generación de energía, etcétera. Es un aumento del precio de la energía y entonces lo quieren trasladar a las tarifas. Ahora, el problema es el salario. Uno puede pagar las tarifas que sea si tiene los salarios correspondientes, pero si no tiene los salarios correspondientes, un aumento de tarifa es un tarifazo. Otra cosa más, nadie conoce los costos de producción quiero decir, nadie no, las empresas lo conocen, los funcionarios del gobierno lo deben conocer, pero no es público cuál es el costo de generación de energía. Esto lo digo porque la insistencia de los técnicos que favorecen el tarifazo, por ejemplo un artículo reciente en Clarín de un ex ministro de Energía, no hablan nunca de los costos. Ellos dicen lo siguiente: como el precio internacional del petróleo y el gas es muy alto, ese debe ser el precio en Argentina, pero no tiene que ver con el costo.
¿Y cómo, después de este análisis, cómo se resuelve entonces lo que nos está pasando? Porque al Fondo Monetario Internacional hay que pagarle porque se le debe, o vos planteas entrar en default y no pagar, o renegociar otra No, vez. no se trata de un default porque ocurre lo siguiente, la Argentina está en default. El otro día hubo un canje de deuda. Eso, evidentemente el canje de deuda, digamos, fue voluntario, el gobierno apalabró, pero les canjeó la deuda. ¿Qué quiere decir que les canjeó? No le pagó los títulos que tenía, sino que le hizo un canje por nuevos títulos Sí, sí, y al año que es viene. Sí, al año que viene, pero a una tasa de interés bien superior. sí, nosotros lo comentamos acá al aire, que en realidad Lógico. fue una de las primeras medidas de Sergio Massa, ese recanje de títulos públicos que pasaron para que en realidad no es que no se pagó nada, se pasó al año que viene, se va a pagar el año que viene y más caro, por supuesto. Indudablemente, pero además hay dos datos fundamentales. La deuda en dólares se cotiza a 20 centavos. Eso significa que los acreedores creen que Argentina no va a pagar al extremo de que han perdido el 80% del valor de su deuda. Si la venden ahora, oficialmente no perdieron nada porque a su vencimiento el Estado le tiene que pagar el 100%. Pero si ahora quieren obtener dinero, quieren convertir su deuda en dinero, le van a dar 20 centavos y no el dólar que está anotado en la deuda. Eso es default. Segundo punto, Sí. perdón, segundo punto, el Banco Central emitió dinero para rescatar a los bonistas, eso es default. El país está en default. Que no vengan con el cuento de que alguien reclama el default. El país está en default y el gobierno trabaja para resolver ese default en contra de los trabajadores, de la salud. El costo de la salud es demencial. El costo de los medicamentos es demencial. Esa es la política oficial. Entonces el CGT debería denunciarlo e ir a una huelga general. Y ya les digo, los sindicatos deben tomar la iniciativa. El deber de un sindicato es actuar como sindicato y no depender o subordinarse a ninguna trayectoria política del Estado. ¿Y cuál es para vos tu mirada? ¿Cuál es la salida entonces? Porque realmente se nos hace muy difícil a quienes somos el jamón del sándwich, como nos digo yo, los que estamos en el medio, los 47 millones de habitantes de la República Argentina. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? ¿Cuál debería ser la salida según No, tu mirada? bueno, eso es un poquito más complejo, pero tampoco, quiero decir, complejo de un lado, pero sencillo del otro. El gran problema del país tiene que ver con lo que hemos hablado y que vos has insistido muy bien, que es la siguiente cuestión. La clase obrera, los trabajadores, no son un factor político autónomo en el país. Vos fíjate que el otro día, ayer, el embajador norteamericano le dijo a Massa y a Larreta cómo tienen que formar el próximo gobierno. Sí, sí, lo leímos en los títulos de etapa de cuando Lógico, leíamos los todos los diarios, que diarios, les dijo que todos hagan la los coalición diarios, ahora. ahora. Bueno, yo escribí sobre eso hace una semana y dije que esa era la orientación, ¿no es cierto? Es muy importante, a mí me produjo la sensación de que, bueno, tenemos política obrera una visión realista, nos anticipamos a acontecimientos que se van a producir, a pesar de que hacemos pronósticos controvertidos, porque decir que Massa buscaría una coalición es un pronóstico controvertido. De todos modos, te doy un dato. Este hombre que Massa quería colocar como programador, como segundo de él, que es un neoliberal, que es una suerte de macrista, va a nombrarlo. Y este es el primer acto de un gobierno de coalición. Un macrista como segundo de Massa en el Ministerio de Economía, que alcanza producción, que alcanza esto y que alcanza lo otro. Así que eso ya está consumado. Se lo digo a los perdóname, Jorge, un perdonito, que se lo digo a los kirchneristas. No se hagan los distraídos. eso te iba a preguntar, y entonces, ¿cuál te parece que es el rol? Porque el peso político dentro de la coalición del Frente de Todos, en los votos, digamos, pertenece al espacio de la vicepresidenta. Esa es la realidad. El mayor Está caudal de bien, votos pero está en el espacio de la vicepresidenta. ¿Vos te parece que Cristina Fernández y el espacio de la cámpora dentro del Frente de Todos no va a decir nada al respecto? sí, especialmente no va a decir nada. Va a ser un arte del silencio, porque con motivo de la corrida cambiaria que hubo, que podía haber llevado el dólar al diablo y armado un desastre de orden general, Cristina Fernández dijo, bueno, esto tengo que ceder. Si tengo alguna posición en contra, lo que fuere, tengo que ceder. Y entonces le da a Massa un superministerio
porque Massa le ha dicho, mira, tengo la confianza de Estados Unidos. Si vos mirás los diarios, el embajador argentino en Estados Unidos dijo que ya está todo arreglado, que hay un apoyo, etcétera. Lo dijo Argüello, no me acuerdo su primer nombre, si Juan o Jorge, José creo. Argüello. Ah, Jorge Argüello, sí. Bueno, yo compartí con él, éramos diputados en la legislatura, lo conozco bien ahora, embajador norteamericano. Fue muy claro. Entonces, finalmente, estos representantes políticos que tenemos, sea Cristina Kirchner, Massa, Larreta, lo que fuere, son serviciales al capital. Y cuando resisten o discrepan en una cosa, el capital aprieta y al final tiran la toalla, como ocurrió bajo el gobierno anterior de Cristina. A principios de 2014, la misma apretada que hay ahora, llevó a que Kicillof devaluara el peso y se desatara una espiral inflacionaria. Cristina Kirchner hizo un acuerdo con Chevron, que además era secreto, con una cuenta en el exterior que estaba, ¿cómo se llama esto? Offshore, ¿cómo se llama? Ah, paraíso fiscal. Paraísos fiscales, sí. Paraíso fiscal para que Chevron, violando los cepos cambiarios que había, pudiera recibir los dividendos de una inversión que iba a hacer en la Argentina en vaca muerta. Son representantes del capital, por eso te insisto que el gran problema es la autonomía política de la clase obrera. Es decir, que aparezca la clase obrera frente a la clase capitalista, disputando la sociedad a la clase capitalista, es decir, disputando la clase media, etcétera, como un factor político. Este es el problema crucial, porque el peronismo no representa ya de ninguna manera un interés siquiera inmediato de los trabajadores. ¿Y vos qué Es el decís? que ha creado... ¿Vos que decís que el año que viene entonces se va a convertir en una elección de votar el menos malo? No, todavía no sabemos cómo va a ser el año que viene, cuidado, porque esto que está haciendo Massa modifica muchísimo el esquema electoral. Ya empieza a ser confuso de que vaya a ser frente de todos contra Juntos para el Cambio. Además, esta Carrió lo advirtió. Dijo, muchachos, ustedes se están arreglando con Massa. Es decir, vamos a tener fracturas de los dos lados y vamos a tener alas que quieran combinar entre ellos. Por eso el otro día le presté atención a algo que nosotros habíamos advertido también, y es que probablemente suspendan las PASO, que No, se vaya directo. no creo que suceda eso. Vos decís que No, es... no, pero sí, porque fíjate una cosita. Hubo dos elecciones en que las PASO se adelantaron en el anuncio de la derrota del gobierno. Y entonces crearon, entre las PASO y la elección general, 2 meses de una incertidumbre brutal. No, sí, de un desastre. Yo recuerdo después de las De una, pasos que perdió Mauricio Macri, al otro día donde el valor del dólar, todo dijo, y el otro, y lo los mismo retos de ocurrió, Mauricio Macri a la población. brutal, etcétera. Bueno, pero lo mismo ocurrió ahora, en 2021. Empezó una crisis terminal del gobierno. Entonces, lo que Néstor Kirchner concibió como una forma de superar la fragmentación que tenía el peronismo y el radicalismo, acordate que en el 2003 hubo una elección con 3 candidatos a presidente por el peronismo y 3 del radicalismo. Entonces dijo, bueno, vamos a dictar unas pasos para que por fuerza de ley, no por voluntad política de los partidos, por fuerza de ley se unifiquen. Eso ahora se transformó en un boomerang. Y entonces están discutiendo suspenderlo, con lo cual el escenario político electoral está muy abierto y muy condicionado a la evolución de la economía. Última cosita para no alargar mucho, no nos olvidemos de la economía mundial, porque ahora hay una guerra muy extendida, que no solo es en Europa, sino también en Asia, en el estrecho de Taiwán. El despliegue que hizo el otro día China fue impresionante. Si el presidente de China decía, miren, y cambiamos un poquito de la operación, ocupen la isla, todo el operativo que hicieron ya estaba en condiciones de ocupar Taiwán. Entonces hay una crisis internacional de gran envergadura que es una demostración de que las contradicciones del capitalismo a nivel mundial han llegado a un punto de explosión, porque una guerra es la manifestación de la explosión de todas las contradicciones.
Jorge, te vas a estar presentando hoy acá en la ciudad de La Plata, en nuestra ciudad, a las 5 de la tarde, Sí, creo que es en el Círculo Italiano. exactamente en Diagonal 73, entre 10 y 11, para charlar un poco sobre todo esto, la realidad económica, la política nacional y un poco también supongo que tocarás esto que estabas señalando sobre política internacional. Te deseamos la mejor de las suertes con la charla, siempre es muy interesante escucharte y sos un hombre con un gran recorrido político en la historia de nuestro país, siempre es muy interesante, acá siempre sacamos al aire todas las voces y nos encanta charlar contigo. Muchísimas gracias, realmente muchísimas gracias. Ha sido un buen comienzo de día. Me alegra mucho, que termine genial entonces, que tengas un lindo día y un Dale, lindo fin de semana. Jorge, te mando un muy bien. abrazo. Un abrazo para vos.